De verdad que es importante que hablemos y que pongamos en contexto lo que está ocurriendo también en Sonora en temas de salud. Mire, ayer le adelantaba, bueno, que el secretario de Salud confirmaba pues estos casos de sarampión importados. Al menos tenemos 30 casos confirmados en total por autoridades de la Secretaría de Salud y la primera defunción en una menor de edad, en una niña. Y para eso, bueno, establecemos contacto vía telefónica con el secretario de Salud en Sonora, con José Luis Salomía Segarra, quien nos explicará esta situación que se presenta en Sonora y, por supuesto, la importancia y el llamado a completar o a iniciar esquemas de vacunación. Secretario, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte, señora Karina. Un placer Igualmente. estar en tu programa. Gracias, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Secretario, a través de un comunicado confirmaban que Sonora tiene ya 30 casos de sarampión. Lamentablemente ya se registró la primera muerte. ¿Hay un cerco ya epidemiológico? ¿Cómo está tratando o abordando este tema la Secretaría de Salud? Sí, es correcto. De hecho, los cercos sanitarios, que en este caso se compone por un cerco epidemiológico y un cerco vacunal. El epidemiológico se enfoca a identificar no solamente a las personas con signos y síntomas que se pueden convertir en casos probables y posiblemente confirmados, sino también a dar seguimiento puntual a los contactos de estas personas que durante los siguientes 21 días, que es el periodo de incubación largo de esta enfermedad, pudieran también desarrollar signos y síntomas, y hay que estar atentos para, de convertirse en un caso, pues rápidamente también ejercer este esquema de contención. Y el vacunal se refiere precisamente a que todas estas personas identificadas alrededor de los casos, en las localidades donde se presentan, tengan la cobertura vacunal adecuada, ¿no? Es decir, los niños, las niñas de 1 año y medio de edad y de 6 años tengan al menos las 2 dosis que el esquema vacunal en este momento refiere. Y eso lo estamos haciendo no solamente desde que se confirmó el primer caso, porque esta es una actividad que se realiza desde que los casos son probables. O sea, cuando tenemos un caso probable de sarampión, Sí. se activa el cerco vacunal y sanitario, y obviamente fue mucho más ante este clúster de personas procedentes del estado de Chihuahua, jornaleros agrícolas que vienen en las temporadas de cosecha al estado y que pues bueno, nos importaron casos de sarampión a Sí. Sonora. ¿Nos puede explicar, por favor, o actualizar los datos de casos y los que están en estudio también, si hay casos sospechosos? ¿Cómo vamos ahí con las estadísticas en el caso del sarampión aquí en Sonora? Sí, continuamos con los 30 casos confirmados. En las últimas 48 horas no hemos tenido nuevas confirmaciones, mantenemos esa estadística. Estamos dando seguimiento puntual precisamente a este grupo de 203 personas que conforman este contingente de jornaleros agrícolas que están actualmente laborando en campos agrícolas del municipio de Cajeme. Sí. Ya el día de hoy, todas aquellas personas que de acuerdo al lineamiento deben de ser vacunadas o al menos colocarle una dosis adicional, ya los tenemos cubiertos, o sea, los cercos sanitarios y vacunales están al 100%, estamos en proceso de seguimiento, recordando que la vacuna necesita al menos 2 semanas para poder generar la inmunidad y por lo tanto la protección contra la enfermedad. Por lo tanto, pues los jornaleros, como ellos viajaron todos juntos desde el estado de Chihuahua, comparten los mismos domicilios de Sí. residencia, pues los que ya se habían contagiado, obviamente, antes de que nosotros les aplicáramos la vacuna, porque es importante comentarlo, el principal antecedente de riesgo que tenían todos ellos era que no tenían la vacuna contra el sarampión. ¿Todos? No, nadie tenía Todos, la vacuna. Ajá. ninguno tenía la vacuna. Al parecer hay alguna complicación de logística por las localidades rurales en los que ellos residen en el estado de Chihuahua, o también en algunas ocasiones por algunos posicionamientos propios de las personas de no querer ser vacunadas o no entender claramente a veces la importancia de la vacunación, no tenían el antecedente de vacuna. Entonces, Okay. obviamente todas se consideraban como personas dispuestas a enfermar en este caso, ¿no? O sea, Sí. bastaba con que estuvieran cerca de un caso confirmado para que pudieran contagiarse y desarrollar la enfermedad, situación que ya ha ido disminuyendo en el sentido de que ya los vacunados pues empezaron a generar ya la protección. Ahora, me está hablando de las personas, más de 203 personas, dice, y la mayoría en Cajeme.
pero ¿qué pasa hay 2 casos en Hermosillo, hay un caso en Nogales, hay un caso en Bacum también, y son los 26 que hay positivos en Cajeme, ¿es correcto? ¿O hay alguna actualización ahí en los datos? No, es correcto y ¿Sí? los comentamos con gusto. El caso de Nogales es el caso, vamos a decir, ya en el histórico. Conocido, Inclusive ese ajá. fue el primer, conocido, ese fue el primer caso que en su momento dimos a conocer. Ya cumplió todo el periodo de incubación largo y ya tenemos el alta sanitaria, tanto para el caso como para el municipio, ¿no? Ok. Es decir, ya no hay probabilidad de que haya casos secundarios y fue un caso también importado de Chihuahua. Ujú. En el caso de Hermosillo, son casos también importados que por necesidades, en este caso laborales, estuvieron fuera del estado durante su periodo de contagio y llegaron a la entidad ya en el periodo de desarrollo de signos y síntomas. Ahorita tenemos un cerco sanitario vacunal alrededor de ellos, se han identificado los contactos tanto laborales como, vamos a decir, amigos y ¿Cuántas sobre todo personas? familiares. Ujú. ¿Cuántas personas Tenemos aquí? 42 personas que, reitero, no son casos probables, son personas que solamente se clasifican como contactos de estos 2 casos. Ajá. Ninguno ha desarrollado signos y síntomas hasta el momento. Pero Han no es... pasado ya aproximadamente 8 o 9 días desde que inició su clasificación Ok. de contacto. Obviamente todos ellos tienen asegurado ya el antecedente vacunal. La mayoría ya contaba con la vacuna de cuando fueron menores, Ujú. y los que por algún motivo no lo recordaban o no tenían la evidencia de tenerlo, se les aplicó obviamente Ok. la vacuna, Tienen ¿no? que pasar 21 días para darlos de alta Es y ya no correcto. exista ningún riesgo aquí en Hermosillo. Es correcto, 21 Ok. días es el periodo de incubación máxima del virus. Entonces, si una persona que estuvo en contacto con un caso de sarampión durante los siguientes 21 días no llega a desarrollar signos y síntomas, Ujú. entonces pasa el periodo de riesgo y por lo tanto se otorga el Ok. alta sanitaria. Y Entonces el es... caso de Vacum, sí se clasificó en Vacum porque la línea que divide con la localidad y el lugar donde están los jornaleros agrícolas de Ajá. Chihuahua, pues lo coloca en esa posición. Ok. Pero realmente este caso está asociado, forma parte de la transmisión importada de los jornaleros, recordando que los jornaleros laboran en algunos campos en la localidad de Ujú. Cajeme, Vacum y lugares cercanos. Sí, estos 203 están en un solo campo. Hablábamos Sí. de este deceso, ¿fue en Tobarito, el deceso de esta menor? No, el ¿No? deceso de esta persona es precisamente en la localidad de Inicio. Esta niña de 1 año, 8 meses de edad que lamentablemente falleció, es hija de padre y madre jornalero agrícola, chihuahuense, es decir, procedente del estado de Chihuahua, que Sí. está en la localidad de Marte R. Gómez, Ujú. que es la localidad donde se confirmaron los primeros casos y donde están actualmente todavía residiendo estos jornaleros de Chihuahua. Tenía un factor de riesgo muy importante que era el de desnutrición, una condición obviamente pues generada ya desde hace muchos Sí. meses, que no ayudó a lo mejor a la respuesta inmunitaria suficiente, pero el antecedente de riesgo pues más importante, no solo en ella, sino en todos los jornaleros agrícolas Ujú. comentado, que es el no tener el antecedente vacunal y por lo tanto no estar protegidos contra la enfermedad. Y de ahí el llamado que hacemos precisamente a la población. Al estar ante una enfermedad que es prevenible por vacunación, la mejor acción, medida que podemos tener para protegernos de la enfermedad es tener nuestros esquemas vacunales al día, ¿no? ¿Cuándo toca la vacuna contra sarampión? Cuando la niña o el niño cumple el año de edad, el año y medio de edad, y si por algún motivo no pudo tener esas 2 dosis, a los 6 años puede venir un reforzamiento y con eso se considera suficiente para que la persona quede protegida por el resto de su vida contra la enfermedad. Ujú. Entonces, generalmente de los casos que hemos tenido, bueno, no la mayoría, todos son importados, Es es lo que correcto, entiendo, importados. y la mayoría, en este caso, del grupo que corresponde a más de 200 personas, pues nadie tenía la vacuna. En el caso de Hermosillo sí hay antecedente de los contactos directos,
Pero aquí es punto clave tener la vacuna, secretario, por los Exacto. padres de familia que nos estén escuchando. Tampoco es que no haya riesgos ya, o sea, pueden darse más casos. Esto es algo que ya existe, se está controlando con este cerco epidemiológico, pero la realidad es que es indispensable también el tema de la vacunación. Es correcto, precisamente ante el riesgo permanente que hay de que siempre lleguen casos importados al Estado, ¿no? El panorama epidemiológico en México, sobre todo lo que está ocurriendo en Chihuahua, pero también en el país vecino Estados Unidos, sobre todo en Texas, en Nuevo México, la movilidad que hay de personas ahora en este mundo globalizado, siempre va a tener una ventana abierta de que en cualquier momento lleguen casos importados, por lo que la mejor forma que tenemos de prevenir la transmisión endémica autóctona en Sonora es que todos los que tienen que tener la vacuna la tengamos, ¿no? En el sentido de que las niñas y los niños estén con sus esquemas de vacunación completos. Esa es la mejor barrera y es la mejor manera de prevenir la presencia del sarampión Sí. autóctono en Sonora. Doctor, las diferencias entre en los casos importados y los autóctonos, si le puede explicar. Ayer poníamos un audio de la importancia y si como Secretaría de Salud y a manera de prevención se están haciendo revisiones o vacunaciones en otros campos agrícolas, aunque no es un público que nada más pueda contagiarse. En general, entiendo que esto es así por el tema del vecino estado de Chihuahua, pero ¿qué acciones se están realizando también en otros puntos del estado? Sí, es correcto. Tenemos acciones focalizadas a, vamos a decir, factores de riesgo puntuales, sobre todo a nivel comunitario. Hemos ya realizado campañas importantes de vacunación dirigidas también a jornaleros agrícolas, por ejemplo, en el poblado Miguel Alemán y en San Miguel de Orcasitas, porque no solamente tenemos migración interna procedente de Chihuahua, también la tenemos del centro del país, del sur del país, que dependiendo de las temporadas de cosecha que hay en nuestros principales centros agrícolas en el estado, vienen muchas personas de fuera. Y eso pues obviamente en su momento puede también representar que se generen situaciones como la que estamos viendo ahora con los jornaleros agrícolas de Chihuahua. Por eso hemos iniciado estas campañas, ya tenemos algunos meses. Acabamos de terminar la intensificación de la vacunación en la Semana Nacional de Vacunación. Logramos vacunar un poco más de 32,000 personas. De hecho, como Estado superamos nuestra meta para esa Semana Nacional. La meta la superamos en 20%, eso fue 120% lo que logramos vacunar. Pero precisamente las acciones permanentes, continuas de todo el día del Programa Universal de Vacunación que se implementan y se aplican en todas las unidades de atención médica en el Estado, sean del IMSS Bienestar, del IMSS Ordinario, del ISSSTE, del ISSSTE, donde la vacuna está en este momento disponible. Esa es la principal barrera, acción colectiva y distribuida en todo el territorio, que al permitir a las personas el acceso a la vacunación, pues las mantiene protegidas contra esta y otras enfermedades. La vacuna, por ejemplo, contra el sarampión, también protege contra la rubiola y contra la parotiditis. Por eso se le dice triple viral, porque protege contra 3 enfermedades, incluida en este caso el sarampión, que es la que nos está generando el llamado más importante a la población. Secretario, hay vacunas, es decir, si nosotros vamos aquí en Hermosillo, a cualquier centro de salud, a cualquier hospital, hay vacunas. ¿Y qué pasa también en otros municipios o en otras comunidades rurales? Y ahorita que le decía el Mar Terré Gómez, está muy cerca de mi pueblo, le conocemos como Tobaritos, pero es el Mar Terré Gómez, es una comisaría pues que pertenece a Cajeme. Y bueno, a veces, pues aquí en la ciudad sí encontramos, pero hay gente que me ha dicho, es que voy a un lugar y me dicen que no hay, luego me voy a otro y luego a otro. Entonces es ahí donde los tiempos, que no es pretexto, ¿verdad? Pero que hemos hablado mucho de este tema, que de pronto los papás pues sí dejan este tema por un lado y no son tan cumplidos con el tiempo o las fechas en que se debe aplicar la vacuna. Pero también hemos recibido pues críticas que de pronto no hay en existencia. Cuando es la Semana Nacional, sí, dicen pues sí encuentras, pero luego ya no encuentras. Ahorita sí hay vacunas. Hay vacuna, tenemos toda la vacuna que se requiere, por ejemplo, para vacunar a los niños de 12 meses y 18 meses y 6 años para todo el año, ¿no? Las vacunas se calculan siempre para la necesidad o demanda que hay en un año completo, basado en las proyecciones de población de las personas que en ese año van a cumplir las edades correspondientes en las que se deben vacunar.
Nosotros tenemos asegurada la vacuna para todo el año, para todo este grupo poblacional. El CENSIA a nivel nacional siempre está también abierto y disponible para proveer más vacuna en caso de que sea necesario. Eso podría ocurrir a lo mejor a finales de año, dependiendo si la demanda se incrementó precisamente durante un año. Pero en este momento que estamos en mayo, tenemos vacuna suficiente, se distribuye en todas las unidades. Desde la Secretaría de Salud Pública tenemos la responsabilidad de distribuirle al IMSS Bienestar y al ISSSTE. El IMSS régimen ordinario y el ISSSTE reciben su proveeduría directamente desde el nivel federal, pero nosotros llevamos un registro de lo que ellos están recibiendo y distribuyendo, y en este momento podemos comentar que todas las unidades del sector salud tienen vacuna, y con la ventaja de que usted no necesita ser derechohabiente de una unidad o institución en particular. Usted acuda al centro de salud, al hospital, clínica más cercano que tenga a su domicilio, y sin necesidad que tenga derechohabiencia de ningún tipo, la vacuna es gratuita. Le deben de aplicar la vacuna. Doctor, antes de cerrar, me gustaría recordar, el sarampión es una enfermedad pues viral altamente contagiosa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué señales o qué síntomas son los que debemos detectar? Y siempre nos dicen ustedes no automedicarnos, sino acudir inmediatamente por los riesgos que esto implica. Claro, hay dos síntomas que son los principales y son los que a una persona podrían alertarlo de la probabilidad de la enfermedad. El primero es la fiebre y el segundo es lo que nosotros denominamos exantema, o que podríamos también traducirlo comunitariamente como un sarpullido, ¿no? La presencia de puntitos en la piel, pueden ser de una coloración más clara, una coloración más rojiza, dependiendo obviamente el momento exacto en el que uno los evidencie. Si una persona presenta fiebre y presenta este sarpullido, este exantema, debe de demandar atención médica para que ya sea un profesional de la salud el que también busque otros signos y síntomas más que puedan confluir en la clasificación de un caso probable. Lo que van a hacer es tomar una muestra, puede ser una muestra de exudado faríngeo o puede ser una muestra de sangre, y realizar entonces ya la confirmación. La confirmación la tenemos disponible en el mismo estado de Sonora. Nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública cuenta con el marco analítico y cuenta con la prueba especializada para llevar a cabo la confirmación, y es por eso que los resultados y las confirmaciones de los casos no exceden las 24 horas en un momento determinado, y eso nos permite también mantener acciones oportunas para poder seguir conteniendo los casos. Y ojo, o sea, afecta generalmente, han sido niños o niñas los afectados, pero la población adulta no está exenta. No está exenta porque justo depende del antecedente vacunal, ¿no? Vamos a decir, en la estadística tanto local, aunque aquí no lo hemos visto tanto en este grupo de jornaleros agrícolas, pero cuando sí revisamos la estadística nacional, y vemos que hay casos, por ejemplo, entre los 25 y los 45 años de personas que han estado desarrollando la enfermedad. Obviamente eso nos remonta al menos 25 años atrás para saber o tratar de identificar por qué no fueron vacunados o por qué no accedieron a la vacuna correspondiente, recordando que de todas maneras pues siempre va a haber un porcentaje que es mínimo, 3-4%, que podría no necesariamente desarrollar la inmunidad y quedar susceptible. Las recomendaciones internacionales y nacionales dicen que nosotros debemos de mantener la cobertura de personas vacunadas en una región, en este caso en el estado de Sonora, por encima del 95%, o sea, más del 95% de las personas que deben de ser vacunadas deben tener la vacuna para generar una protección colectiva. En Sonora actualmente lo tenemos alrededor del 98%, lo cual nos da una buena protección de inmunidad colectiva, lo que también se ha conocido como inmunidad de rebaño, pero recordemos que todas las semanas pues hay niñas y niños que cumplen el año y medio de edad, por lo tanto es una actividad constante y permanente en donde semana con semana debemos de seguir cubriendo con la vacuna a esos nuevos niños, a esas nuevas niñas que se suman a los grupos que deben de ser vacunados. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los papás o los tutores, porque los niños no van a ir solos a vacunarse, requieren del apoyo. Me dicen, Karina, en el ISSSTE no hay de esa vacuna. Le pregunto, la SRP, o sea, sarampión, rubiola y paratoditis, que es la triple viral, me dicen que no la encontraron ahí en el ISSSTE. Pues checamos, ahorita voy a revisar. Sí, secretario,
Para cerrar nada más, con tosferina, ¿cómo andamos? Porque me quedé con los casos hasta abril. ¿Cómo vamos con el tema de tosferina en Sonora? También es un problema pues que se ha registrado un repunte también a nivel nacional. Sí, recordemos que la tosferina, a diferencia del sarampión, la tosferina sí es una enfermedad endémica para todo México y pues obviamente Sonora no escapamos de esa realidad. Endémica, ¿qué quiere decir? Que todos los años tenemos una carga de enfermedad de casos de tosferina, Ujú. hay una carga esperada, a pesar de que hay una vacuna que también previene la enfermedad y sobre todo los casos graves, siguen habiendo sectores poblacionales que mantienen la transmisión de la enfermedad, pero que en este caso sí además se enfoca mucho en los recién nacidos. La prácticamente gran mayoría de los casos de tosferina los vamos a observar en niños menores de 1 año, que son los que todavía no han desarrollado cierta capacidad inmunológica Ujú. o respondido totalmente a la vacuna, que en el caso de ellos el esquema en edades es diferente. Son a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, refuerzos al año y medio, etcétera. Es otro el esquema vacunal, pero que también en su unidad de salud se lo pueden aplicar sin ningún problema. Y pues bueno, aquí es importante también mantener un buen control prenatal con la mamá, porque hay una vacuna también destinada a prevenir esta enfermedad que se coloca precisamente a la mamá embarazada Sí. para evitar que cuando su niño nazca, la mamá, de poder haber tenido el microorganismo, digamos, en sus vías respiratorias, se lo transmita al niño. Entonces aquí hay dos temas relevantes. Uno, el demandar y tener un control prenatal adecuado, porque dentro de ese control se le va a aplicar la vacuna a la mamá para prevenir los casos en los recién nacidos, y cuando los niños nacen, en Ujú. esos primeros meses, estar muy al pendiente de colocar sus vacunas Sí. del nacimiento, de los 4, de los 6, de los 4 y 6 meses, para que tengan toda la protección posible y así evitar los casos. No tenemos brotes importantes o brotes, en este caso de tosferina en el Sí. estado. Reitero, lo que tenemos es transmisión endémica, que es la que vemos todos los años, Ok. y por lo menos en lo que respecta a Sonora, no hemos superado ningún umbral de tipo epidémico o de casos esperados hasta el momento. ¿Y cuántos casos tenemos? ¿Tiene el dato? Estoy aquí esperando que me Ok. confirmen Me el quedé último hasta dato como para no dar 14 mal los casos. números. Una nota que dimos como 14 casos, pero bueno, igual me pasan los datos y con mucho gusto acá los actualizo. Porque hemos estado también abordando el tema del sarampión, el tema de la tosferina también en su momento. Y bueno, le preguntaba este dato, pues aprovechando que lo tenemos por acá. Doctor, pues muchísimas gracias a cumplir también como papás, como tutores responsables, pues a vacunar a los niños, niñas, a iniciar esquemas de vacunación, a completar esquemas de vacunación, porque ya veíamos la importancia pues de pues estar vacunados y sobre todo con esta situación que estamos viviendo y con estos casos de sarampión en Sonora. Secretario, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y sí, efectivamente, ese creo que es el punto a recalcar, el llamado que hacemos a la población de mantener los esquemas de vacunación al día, es lo que nos va a proteger no solo contra el sarampión, sino contra todo tipo de enfermedades que en este caso son prevenibles por vacunación. Muchísimas gracias. Gracias, excelente día. Gracias, secretario. Buen día. Pues ahí está el llamado. Hemos estado nosotros insistentemente platicándole de los esquemas de vacunación, haciendo el llamado a que los lleve,